pues ya estamos de nuevo en una tarde más de Shabbat aquí en la congregación Proyecto de Vida. Soy el pastor Juan González y mandamos un saludo a todas las personas que van a ver la grabación de este video en nuestro canal de YouTube, Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe. Y bueno, el día de hoy estamos comenzando una nueva serie. Este es el segundo tema de esta nueva serie que estamos compartiendo y como decía hace rato, me está tomando varias horas de estudio, de investigación, porque aunque el tema de la muerte o qué pasa después de morir es un tema que teológicamente lo conocía, pero desde el cristianismo, y ahora estamos en Raíces Hebreas, compartiendo el pensamiento hebreo, el pensamiento que originalmente tuvo Yeshua, nuestro Mesías, los profetas, desde luego, ¿verdad? El Antiguo Testamento, como le llamamos, y los apóstoles. Así es de que vamos a entrar de hecho en este tema y aquí voy a presentar rápidamente el nombre de la serie que recién acabamos de empezar y le hemos llamado ¿Qué pasa después de la muerte según las Escrituras? Y aunque las Escrituras se pueden interpretar de distinta manera, pero lo vamos a hacer bajo el lente, la óptica del pensamiento hebreo. Así de que para aquellas personas que parte de las preguntas existenciales es de dónde venimos y sobre todo a dónde vamos después de esta vida, este tema va a ser muy, pero muy importante. Y bueno, rápidamente, el día de hoy que vamos a tener el segundo tema que le hemos llamado precisamente, ¿qué dice la Biblia sobre la inmortalidad del alma? Y ahí puse una imagen en el fondo, ¿no? Donde se ve una mujer acabando de morir y bueno, según las creencias populares es que el alma se desprende del cuerpo, ¿verdad? Y levita, y esa alma pues sigue consciente, sigue viva, según el concepto de la inmortalidad del alma y va a algún lugar. Así es de que esto es una de las muchas preguntas, de los misterios que la gente se ha hecho a lo largo de los siglos, ¿no? Para saber después de la vida qué hay, cuando morimos, qué viene después. Y esto es lo que vamos a tratar de dar respuesta a través de esta serie de estudios bíblicos. Y bueno, el tema pasado, que ya le invitamos a las personas que no lo hayan visto a que lo vean, fue en base a esta pregunta, ¿qué dice la Biblia sobre la muerte? Y ya sabemos que es un tema pues, que aparece en toda la Escritura, desde el Génesis y hasta el Apocalipsis, porque esta es la realidad del ser humano. Tarde que temprano tendremos que entregar esta vida al Creador y saber qué es lo que hay en el más allá. Así es de que vamos a entrar rápidamente con este tema y como siempre me gusta empezar con preguntas. Quiero que piense en este momento en estas dos preguntas. Primero, ¿cree usted que el alma es inmortal? A ver, levante la mano aquellos que crean que sí. Muy bien, bueno, tenemos gente que sí. Bueno, vamos a ver si al final la Biblia confirma esto o lo desmiente. Segunda pregunta, ¿al morir nuestra alma sigue consciente? O sea, sigue funcionando, consciente de la realidad o se queda dormida. Bueno, a ver, levante la mano quienes piensan que duerme después de la muerte y quienes piensan que sigue viva, consciente, vivita y coleando. Muy bien, bueno, vamos a contestar a esto a través de este mensaje, así es de que invito a que tomen nota a las personas que van a ver la grabación del video, a que lo repasen, que tomen notas y dejen comentarios, porque nos gustaría mucho saber cuál es la opinión de los que van a ver este video. Y bueno, rápidamente quiero empezar por repasar un poquito sobre lo que es las creencias sobre la inmortalidad del alma. Existe una creencia muy arraigada hasta nuestros días de que el alma es inmortal. Yo diría que la gran mayoría de personas creen que el alma es inmortal. Es decir, que cuando morimos, nuestra alma se separa de nuestro cuerpo y sigue existiendo de forma consciente en algún lugar. Esto es lo que la mayoría de la gente piensa, créalo, que después de la muerte el alma sigue viva, aún ya sin el cuerpo, deja el cuerpo desde luego en esta vida terrenal, pero que el alma sigue consciente en algún lugar. Y según la tradición cristiana, la mayoría de los cristianos católicos, evangélicos, afirman que al morir la persona pasa de inmediato a uno de dos lugares. Usted sabe cuáles son, ¿verdad? El cielo o al infierno. Y obviamente la mayoría de la gente, ¿a dónde se apunta? Pues al cielo, ¿no? El infierno
Hace poco repasamos un video que fue hecho con entrevistas a personas de creencia católica y les preguntaban sobre el infierno, y una viejita decía, no, yo purgatorio no, porque además el catolicismo se ha inventado un nuevo lugar, un tercer lugar, el purgatorio, ¿no? Donde van las almas a purgar sus penas. Pero bueno, vamos a ver si esto es cierto. Según las creencias populares y la misma tradición cristiana, afirma que al morir la persona pasa de inmediato, vea, de inmediato, instantáneamente casi, al cielo o al infierno, después de entrar por ese túnel de luz, que según dicen es lo que se ve después de morir. Y obviamente si va al infierno o al cielo, pues es según haya sido su comportamiento en esta vida. Pero ¿de dónde provienen estas ideas? Vamos a ver si vienen de la Biblia o de algún otro lugar, y hoy algunos de ustedes quizás se van a sorprender con lo que vamos a compartir. Ahora quiero aquí rápidamente ir introduciéndome en el tema para ir cuestionando esta creencia popular que la mayoría de la gente tiene, incluso los creyentes, de que el alma es inmortal. Pero fíjese bien, primero, si fuéramos seres inmortales, nos estaríamos comparando con el Eterno, el creador de todas las cosas, Adonai, el Señor nuestro Dios, quien es el único ser que según las Escrituras es inmortal. Para empezar, la Biblia dice que el único inmortal es el Señor. Y aquí tengo dos pasajes del libro de los Salmos. Salmo 92 dice, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, diga conmigo, tú eres Dios. Así es de que el único que tiene eternidad, el único pues que no tiene inicio ni fin, es el Señor nuestro Dios. Y el Salmo 102:12 dice, mas tú, Adonai, permanecerás para siempre y tu memoria de generación en generación. Entonces, según la Biblia, el único ser inmortal es Dios. Para empezar, ahí ya estamos con un problema. La Biblia no dice que el ser humano sea inmortal, y lo vamos a comprobar. Otro pasaje ahora del Nuevo Testamento que habla de la inmortalidad del Señor, 1 Timoteo 6:16, que dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Esto dice Pablo refiriéndose al Señor nuestro Dios, el único que tiene inmortalidad. Se fija como dice, ¿y el único que es? Pues el único. Significa que no hay nadie más. Ahora, partiendo de estos pasajes, que hay muchos más en la Escritura, que hablan de Dios como el único ser inmortal, aquí yo pregunto, si fuéramos eternos, fíjese bien, ¿dónde estaría la consecuencia del pecado que según la Biblia es la muerte? ¿Qué dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, si fuéramos seres inmortales de inicio, ¿dónde quedaría ese pasaje de que la paga del pecado es la muerte? Y digo también aquí, si somos eternos desde un inicio, no necesitaríamos pues un plan divino de redención entonces. O sea, si el ser humano ya nació siendo inmortal y al morir se va al cielo, pues entonces ¿para qué queremos un plan de salvación? ¿Y para qué necesitó Yeshua venir a morir por nosotros en la cruz? Para darnos vida eterna. ¿Sí lo entiende? O sea, quedaría totalmente descartado, nulificado el plan de salvación mediante la muerte de Yeshua, de un redentor. No lo necesitaríamos si ya fuéramos eternos. Vean ustedes desde ahí lo ilógico de este pensamiento que estamos empezando a cuestionar. Pero sé que las personas que van a ver el video tendrán algunas dudas y posiblemente algunas creencias que todavía podrán mantener hasta aquí para seguir creyendo en la inmortalidad del alma. Pero al menos espero que las personas que van a ver este video se den la oportunidad de cuestionar esa creencia. Porque muchas veces creemos cosas que damos como verdad y no nos gusta ver ideas contrarias, no nos gusta cuestionarnos a nosotros mismos. Pero yo creo que estamos en un tiempo donde hay que tener una fe inteligente y que esté bien comprobada y fundamentada en las Escrituras, no en religiones y en dogmas que a veces nada tienen que ver con la Biblia. Ahora vean, rápidamente, ¿de dónde viene la creencia del ser humano que somos inmortales? Le voy a decir desde dónde se traslada,
Y esto yo le he llamado la creencia de la serpiente. Si nos remontamos al libro del Génesis, de los principios, Bereshit en hebreo, nos vamos a encontrar ese diálogo entre la serpiente llamada Hasatán o Satanás, que era el que lo representaba, realmente era el que estaba detrás de la serpiente, y como platicando con Javá, que es el nombre en español, Eva, la primera mujer en el huerto, y antes de que cayeran en pecado, fíjense cómo la engañó, que dice Génesis 3 del 4 al 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, lea conmigo, no moriréis. Porque ¿qué le había dicho el Señor a ella y a Adán? Que no comieran de aquel fruto prohibido, porque si lo hacían ciertamente morirían. Y la serpiente que dijo, no vas a morir. ¿Quién fue el que trajo la idea de la inmortalidad del ser humano? ¿Dios o la serpiente? La serpiente fue la que metió la idea de no moriréis, o sea, contradiciendo el designio del Señor de que si desobedecían iban a morir. Y la razón que le dio fue esta, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, eso sí fue cierto, y aquí viene el enganche, la trampa, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En otras palabras, la serpiente les dio un camino corto para llegar a ser como Dios, seres inmortales, independientes, autosuficientes, sin necesidad del Creador. Y sobre todo, no morirán, les dijo. Por eso aquí pongo yo como pregunta, ¿será que la creencia tan difundida de que el alma es eterna y que no moriremos proviene de Satanás o proviene de Dios? Aquí lo estamos viendo ya, Es una idea que el enemigo ha implantado en la persona para creerse que somos seres eternos sin la necesidad de un redentor de salvación, sin necesidad de nuestro creador. De nuevo con la pregunta, ¿el alma es inmortal? El cristianismo ha difundido la idea no solo de la inmortalidad del alma, sino también de la preexistencia del alma, que es otro tema relacionado que también lo vamos a aclarar. Pero otra vez la pregunta, ¿de dónde se tomaron estas ideas? Sobre todo si la Biblia no habla de ninguna parte, y ahí pongo en mayúscula, en ninguna parte habla la Biblia de que el alma es inmortal. Al contrario, y aquí voy a citar Ezequiel 18:4. ¿Qué dice Ezequiel? Lea conmigo. He aquí que todas las almas son mías. ¿Aquí quién habla? El Señor. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, ¿qué dice? Esa morirá. ¿Dónde dice la Escritura que el alma es inmortal? Al contrario, ahí está, el alma que pecare, esa morirá. Y ese es el destino del hombre que vive en desobediencia, alejado de los mandamientos del Creador. La muerte, ya lo explicamos en toda la Biblia. En el tema pasado lo expliqué claramente, que la muerte vino como consecuencia del pecado, del fracaso del hombre en obedecer al Creador. Y ese es el designio que nos persigue hasta hoy a todos los seres humanos. Pero bueno, también la creencia de que el alma existe antes de que la persona nace es otra idea muy difundida que tampoco nace en la Biblia, no es bíblica, sino es una idea pagana. Eso de creer que antes que usted y yo existiéramos en esta tierra y que naciéramos o fuéramos concebidos en el vientre de nuestra madre, nuestra alma ya existía en algún lugar y que tomó nuestro cuerpo al nacer, eso no es una idea bíblica. La preexistencia del alma es una idea pagana que se introdujo en la mentalidad cristiana y que muchos la llegan a creer como si estuviera en la Biblia. Pero pregunto a una de las personas que vayan a ver el video, demuéstrenlo con la Biblia. Textos bíblicos donde hable de que el alma humana existe antes de nacer o que es inmortal. A ver, ¿dónde están los textos bíblicos? No va a encontrar ninguno, se lo aseguro. Ahora, entonces, ¿de dónde viene esta idea? Vean, empecemos con esto de la preexistencia del alma. La idea de la preexistencia del alma proviene de la filosofía griega expuesta principalmente por dos personajes, Platón y Sócrates.
Y de eso usted puede ver en el internet. Aquí lo voy a resumir para no hacer muy largo el tema, pero usted puede ir y ver el tema inmortalidad del alma en la filosofía griega. Y ahí le van a aparecer los filósofos, lo que hablaron, lo que dijeron, y usted va a aparecer que escucha cristianos hablando de la inmortalidad del alma, pero son filósofos griegos. Y vea, Sócrates fue el primer filósofo que identificó al ser humano, su yo, con su alma. Aunque fue Platón quien afirmó que el alma es el verdadero yo del ser humano. Y fíjese aquí en amarillo lo que decía Platón. Usted puede ver esto en internet. Yo saqué esta parte que dice, el alma, según Platón, es espiritual e inmortal. Pues cuando el cuerpo se destruye en la muerte, el alma abandona sus restos miserables y emigra hacia un más allá, donde recibirá premios o castigos según su comportamiento en la vida anterior. Dígame si esto no coincide con la idea del cristianismo, de que al morir el alma sale del cuerpo, abandona el cuerpo, los restos miserables, y va aún más allá, donde hay premios en el cielo o castigos en el infierno, según su comportamiento en la vida anterior. Y aquí no está hablando un cristiano, está hablando Platón, el filósofo. Y a esa creencia se le llama orfismo. Usted vaya a investigue orfismo, y es esta creencia de la inmortalidad del alma que viene desde Platón y los filósofos griegos. Fíjese desde dónde. Entonces esto no tiene que ver con la Biblia, con los profetas, con la Torá, con el Antiguo Testamento, con Yeshua, con los apóstoles, no. Es filosofía griega, revestida de cristianismo, bautizada cristianamente, pero filosofía griega al fin. Ahora, muchos de nosotros creímos así. Levanten la mano quienes creíamos así antes de conocer la Torá. Y ahora nos estamos dando cuenta de lo engañados que estuvimos, ¿no? Tanto tiempo predicando y enseñando, y sobre todo, dije usted, diciéndole a la gente, ¿verdad? Mire, su familiar que está aquí, usted velando, ya está en el cielo, glorificando al Señor. Tenga esperanza. ¿Y de dónde sacábamos eso? No de la Biblia, sino de esta creencia filosófica. Ahora mire, aún más de la preexistencia del alma. Según Platón, con el nacimiento del individuo, el alma se encarnaba, oiga bien, encarnaba en su cuerpo y olvidaba todo lo que sabía. Porque si esa alma existió antes y estuvo en algún lugar celestial antes de tomar un cuerpo, pues esa alma ya tenía conciencia, ya tenía conocimiento previo antes de nacer. ¿Y qué decía Platón al respecto? El aprendizaje era el recuerdo de aquellos conceptos que el alma conocía y había olvidado. Entonces, para Platón, lo verdadero en este mundo es el mundo de las ideas y no el mundo de la experiencia sensible. Incluso para los griegos despreciaban mucho el cuerpo porque era una realidad temporal de la cual algún día íbamos a deshacernos cuando muramos. Entonces, el alma para Platón existe ligada al cuerpo y está forzada a sentir a través del cuerpo y no por sí misma, como si en un calabozo se encontrase. Fíjense las ideas de la filosofía, ¿eh? En otras palabras, el cuerpo era una cárcel para el alma. De modo que cuando el cuerpo, que era como un ancla, como algo que encadenaba el alma, moría, finalmente el alma era liberada para regresar al mundo espiritual. Fíjese bien, ya venía de allá, ya preexistía, tomaba cuerpo humano y mientras vivíamos en esta tierra tenía que estar encerrada en el cuerpo, pero una vez que moría el alma se libera. Por eso es que para la filosofía griega y quienes piensan así, pues la muerte era sinónimo de libertad al más allá. Pero vea de dónde vienen las ideas que muchos comparten hasta hoy sobre la preexistencia del alma. Entonces llegamos pues a un concepto filosófico, y aquí le pongo el alma filosófica, el alma de Platón, de Sócrates, de los filósofos, no el alma de los profetas de la Biblia.
Y fue en el transcurso de la historia que el concepto del alma ha pasado por diversos intentos de explicación, desde el platonismo, socratismo, aristotelismo, hasta el dualismo del idealismo filosófico, que fue más reciente, y de otro tema que se llama la gnosis, porque también los filósofos decían que a través del conocimiento llegamos a la plenitud y nos volvemos dioses. Otra creencia de la serpiente. Todas estas interpretaciones existencialistas de un todo tienen al menos dos aspectos específicos, que son hablar y reconocer que hay un mundo material y un mundo inmaterial. En eso sí estamos de acuerdo. Hay una existencia material, temporal, y una existencia inmaterial o espiritual. Pero aquí pongo las letras amarillas para enfatizar. Pero hay que reconocer que desde un inicio el cristianismo tomó de la filosofía griega estos conceptos y no de los profetas hebreos, que obviamente hablaban de parte de Dios. Fíjense, esa es la desgracia. Como muchas otras doctrinas, el cristianismo tomó de la filosofía griega y no de los profetas bíblicos los conceptos sobre el alma. Y ahí estuvo el problema, ahí estuvo la desviación, que hoy predicamos no la Torá, las escrituras en estos temas, sino se predica filosofía griega vestida de cristianismo. Esa es la cruda realidad sobre este tema. Ahora vean, ¿cómo se transmitió el error desde los filósofos antiguos de Grecia hasta nuestro tiempo? Porque alguien dirá, oiga, ¿y dónde empezó a meterse en el cristianismo? Bueno, aquí le llamo yo la transmisión del error. Debido a la difusión de toda la filosofía griega en los primeros siglos de nuestra era, en todo el Imperio Romano, de hecho la filosofía griega junto con el cristianismo se difundieron juntos y en algún momento se mezclaron. Dichas ideas fueron tomadas por los llamados padres de la iglesia, como se le llama a ese periodo de los primeros 300, 400 años de la fe cristiana, quienes la introdujeron a la fe, tergiversando el mensaje original sobre este tema. ¿Quiénes son esos llamados padres de la iglesia? Si los escucha, hablamos de este periodo, de lo cual también usted puede investigar en internet. Personajes como Justino Mártir, Irineo, Clemente de Alejandría y Tertuliano, que eran personajes ya de una segunda, tercera, hasta cuarta generación después de los apóstoles que habían muerto. Y todos ellos venían de la cultura griega, eran paganos. No eran judíos que habían crecido conociendo la Torá, paganos que adoraban ídolos, dioses y tenían creencias filosóficas. Se hicieron cristianos y llevaron sus creencias a la fe. Ese fue el asunto, mezclar lo pagano con lo sagrado. Y aquí le pongo, la gran mayoría de los filósofos cristianos, hasta San Agustín, que es uno de los principales teólogos en el catolicismo en el siglo IV, eran platonistas. O sea, todos ellos estudiaban la filosofía de Platón y la utilizaban para explicar los conceptos de la fe, que finalmente terminaron con contaminar la fe original. Hasta aquí lo estamos entendiendo. A ver, dígame si vamos bien, ¿de dónde vienen estas ideas que no provienen desde luego de la Biblia, sino de la filosofía pagana? Ahora llegamos finalmente, después de muchos siglos, los primeros 3, 4 siglos de la fe, se inventaron muchos dogmas que no están en la Biblia, como la Trinidad, que ya explicamos en otra serie, el purgatorio y un montón más de dogmas que hasta el día de hoy sostiene el catolicismo, que no se pueden comprobar con la Biblia. Y esto del alma es otro más. Llegamos finalmente al Concilio de Letrán. Debido a toda la difusión de la falsa creencia de la inmortalidad y la preexistencia del alma, finalmente el catolicismo romano dogmatizó dicha creencia en el Concilio de Letrán, diciendo lo siguiente, vean, y ahí pongo la cita abajo, Concilio de Letrán, quinto Concilio de Letrán, de la Bula Apostolis y Regiminis, sesión séptima del 19 de diciembre de 1513.
¿Qué decían ya en este concilio? Oficializando la doctrina de la inmortalidad del alma. Fíjense lo que decía Roma, el catolicismo romano sobre el tema. Condenamos y rechazamos a todos aquellos que insisten que el alma intelectual es mortal, lo cual significa que para entonces todavía había creyentes que, apegándose a la Biblia, creían que el alma era mortal. Pero ellos dicen, condenamos y rechazamos a los que así piensan, porque el alma no solo existe verdaderamente en sí misma, sino que también es inmortal. Y ahí está, el cristianismo católico dogmatizando el tema de la inmortalidad del alma en el Concilio de Letrán, 1503. Y pongo esta imagen que, por cierto, tomé ayer del Facebook de un hermano, el hermano Arturo, que le mandamos un saludo del Paso, que él hablaba del tema de la inmortalidad, puso ese pasaje de Ezequiel 18, el alma que pecare esa morirá, y puso esta imagen, porque el tema de la inmortalidad no aparece en la Biblia. ¿Desde dónde viene? Según lo que estamos explicando, Sócrates, Platón, luego pasó a Virgilio, que fue otro escritor romano, y luego ya después a los padres de la iglesia, Orígenes de Alejandría, Tertuliano y Tomás de Aquino, y muchos más que fueron arrastrando esa idea filosófica hasta llevarla al cristianismo. Ve, ahí no aparece en la foto ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni Yeshua, ni Jeremías, ni Isaías, ni ningún profeta, ni Moisés, porque nadie de ellos habló de la inmortalidad del alma. Eso no está en la Biblia. Oh, sorpresa para algunos, ¿no? Algunos van a decir, ¿qué tomada de pelo nos han tomado? Bueno, pues hay que apurarse a estudiar, hay que apurarse a cuestionar, a indagar lo que está en la Escritura y lo que no. Voy a hacer rápido una pausa aquí. Sinceramente, ¿quiénes hasta llegar a este punto sí les está cayendo de sorpresa esto que estoy enseñando? O alguno ya decía, no, ya tenía alguna idea. Yo sé que los que tienen más tiempo que estudiando Torah ya lo sabían, lo están confirmando. Pero alguien que de verdad diga, pastor, yo sí, les está cayendo por primera vez. Qué bueno, porque vean, vamos a ajustarnos a lo que la Biblia enseña, que es lo que voy a compartir. Esto que yo pongo aquí como teología cristiana, que fue lo que un servidor estudió por muchos años en seminarios teológicos y que muchos seminaristas y pastores estudian en un colegio cristiano, teología cristiana. La gran mayoría de eso no es Biblia, es filosofía griega. Y yo mismo lo admito porque, bueno, a veces digo, malgasté algunos años de mi vida estudiando cursos de teología, donde yo me sorprendía porque lo único que veíamos era Platón, a Sócrates, y de ahí venían las ideas que hoy el cristianismo sustentaba, y que en su tiempo no. ¿Por qué no nos preguntamos, oigan, pero por no que es Biblia y por qué aquí se cita a Platón y a Sócrates? Porque eso es. De manera que para la religión cristiana, el hombre, como actualmente se entiende, consta de tres partes. ¿Cómo lo entendíamos nosotros? El hombre es cuerpo, lo físico, alma, lo relacionado con lo emocional, que por cierto, también en la psicología se le relaciona con la psique. ¿Qué es la psique? La mente, las emociones. Es lo más parecido al alma. Y finalmente la tercera parte, el espíritu. Decíamos, el hombre es un ser tripartita, o sea, compuesto de tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Esto último lo relacionado con en el aspecto espiritual. A ver, ¿cuántos creíamos así, Cuerpo, alma y espíritu. Así creíamos. Pero otra vez, esto era de carácter filosófico y no bíblico. Ese era el punto aquí más importante que queremos resaltar. La teología protestante, ya en años más recientes, ¿verdad? En el tiempo del liberalismo teológico, siglo XVIII, XIX, se inspiró en otra filosofía llamada el idealismo, que no es otra cosa más que una corriente filosófica basada en las ideas, muy parecido a lo que creían los filósofos como Platón.
Y llegaron a concebir, sobre todo los alemanes, los teólogos alemanes. ¿Sabían ustedes que la teología más fuerte protestante viene de Alemania? Y los alemanes convivieron mucho con la filosofía del siglo XVIII y XIX, como el idealismo. Y de ahí sacaron ideas como, por ejemplo, concebir que el alma es un ente subjetivo. Y otras ideas más que arrastraron a la teología cristiana. Y dentro del catolicismo fue igual, porque este mismo idealismo o mundo de ideas de la filosofía del siglo XVIII y XIX influyó a través del filósofo llamado Descartes en el pensamiento católico hasta el día de hoy. Muchos de los curas católicos también cuando van a estudiar en un seminario estudian filosofía, ¿sabían? Porque es parte de lo que sustenta muchas de sus creencias, como la de la transubstanciación. En la misa, ¿verdad? De que el cuerpo y transubstanciación. La sangre o el vino se convierte en la sangre de Cristo y la hostia en el cuerpo. Y eso solo se entiende por misticismo y filosofía, porque por Biblia no existe. Sabemos que es un concepto figurado, vamos a decir, no literal. Pero muchas de otras ideas vienen de la filosofía, en la llamada teología cristiana, tanto católica como evangélica, hasta el día de hoy, filosofía. Pero miren, traigo algunas buenas noticias. No todos los teólogos y estudiosos de la Biblia hablaron a favor de la inmortalidad del alma. Hubo quienes hablaron en contra. Y uno de ellos fue Martín Lutero. Para aquellos que dicen, bueno, yo raíces hebreas no estoy tan convencido, pero bueno, eres cristiano evangélico, de seguro conoces a Martín Lutero y su teología. Él salió del catolicismo, era un monje católico que se rebeló contra Roma, sobre todo por el pago de indulgencias, ¿no? De ahí empezó las 95 tesis que clavó en su capilla siendo un monje alemán, y fue el único que libró el pellejo, literalmente libró la muerte, porque lo condenaron a muerte la iglesia romana y lo excomulgaron. Entonces no hay que olvidar que personajes como Lutero y otros reformadores hablaron en contra de la doctrina católica ya en ese tiempo de la inmortalidad del alma. Y aquí cito abajo, ahí tiene usted de dónde estoy sacando estos textos, ¿verdad? Que son una edición de trabajos de Martín Lutero, y dice lo siguiente, vea. Sin embargo, fíjese lo que escribió Martín Lutero. Permito al Papa establecer artículos de fe para sí mismo y para los fieles. Él escribió eso pensando en el Papa. ¿Y a qué artículos de fe se refería él? Tales como que el pan y el vino están transustanciados en el sacramento. Era algo que él no estaba de acuerdo. Que la hostia y el vino se convierten en el cuerpo y sangre de Yeshua. Que la esencia de Dios no genera ni es generada. Otra teología por ahí. Y aquí entra el tema del alma. Que el alma es la parte sustancial del cuerpo humano, que él, refiriéndose al Papa, es emperador del mundo y rey del cielo. Así se hacía llamar, ¿eh? Y Dios terrenal. Y finalmente dice que el alma es inmortal y todas esas infinitas monstruosidades. O sea, él hizo una lista, como diciendo el Papa, mira, ahí te va estos artículos de fe, son monstruosidades. ¿Qué cosa es eso de la transustanciación? Y de que el Papa es el Dios terrenal, el representante de Dios en la tierra, y que el alma es inmortal. Estaba en contra. Pero fíjense qué más dijo él, ¿eh? Y cuál era su creencia con la que él entendía este tema. Sigo citando ahí entre comillas. Lutero, con gran énfasis en la resurrección, prefirió concentrarse en la metáfora bíblica del dormir. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia que dice que pasa cuando alguien muere. Se queda dormido. Porque así como uno se duerme, decía él, e inesperadamente le amanece cuando despierta, sin saber lo que le ha pasado, del mismo modo, repentinamente resucitaremos en el último día sin saber cómo morimos y atravesamos la muerte. Esa es la creencia bíblica. Dormimos hasta que Él venga y toque en la tumba y diga,
doctor Martín, levántese. Entonces resucitaré en un momento y estaré con él para siempre. Eso es lo que creía Martín Lutero. Y no podríamos menos que estar de acuerdo con él, porque la muerte sin duda es un dormir. De manera que no hay tal cosa como el alma inmortal. Pero vean, no solo Lutero, podría citar más personajes, pero por cuestión de tiempo solo me voy a remitir a uno más llamado John Tyndale. Este personaje inglés, que por cierto fue el reformador en Inglaterra y fue el traductor de la Biblia en inglés, y que por esa causa el catolicismo romano lo quemó en la hoguera. Y él escribió un artículo donde responde a un seguidor del Papa llamado Tomás More lo siguiente sobre la doctrina de la inmortalidad. Él refutó a este seguidor católico, seguidor del Papa, sobre el tema de la inmortalidad del alma. Y veamos lo que le escribe, fíjense. Y ustedes que poniéndolas, refiriéndose a las almas que han partido, a los que han muerto, ustedes que poniéndolas en el cielo o el infierno y el purgatorio, destruyen los argumentos con los cuales Cristo y Pablo prueban la resurrección, o sea, lo contradicen. Y de nuevo, si las almas están en el cielo, díganme por qué no son como los ángeles. Fíjense cómo cuestionaba, ¿eh? Y entonces, ¿cuál es el motivo de la resurrección? Pues si ya son inmortales, pues entonces la resurrección ¿para qué sirve? La verdadera fe puesta o establecida, la cual somos advertidos a buscar en todo momento, y dice, los filósofos paganos, negando esto, establecieron que las almas sí vivirían. O sea, él mismo dice, los filósofos paganos se inventaron la inmortalidad del alma, porque eso no está en la Biblia. Y fíjense, sigue diciendo, y aquí pongo una foto de él, por cierto. Y el Papa está juntamente unido a la doctrina espiritual de Cristo y a la doctrina carnal de los filósofos. Cosas tan contrarias que no se pueden poner de acuerdo. No más como el espíritu y la carne en un hombre cristiano. Y como el Papa de mentalidad carnal consintió en la doctrina pagana, de este modo corrompió la escritura para establecerla. Ahí le deja bien claro que ese dogma es una aceptación pagana del Papa a una doctrina de la filosofía pagana. Y ahí pongo la cita donde habla este reformador. Él también estaba en contra del tema de la inmortalidad. Y finalmente también dijo esto, vean, para rematar, en esa argumentación en contra de aquel creyente que creía en la inmortalidad del alma. También dijo, y me maravillo de que Pablo no haya reconfortado a los tesalonicenses en esa doctrina. Se refiere a la doctrina de la inmortalidad del alma. O sea, él se alegra que Pablo no habló de la inmortalidad del alma a los tesalonicenses. ¿Se acuerdan capítulo 4 donde dice, hermanos, no quiero que ignoréis sobre los que duermen? Versículo 3. Sobre los que duermen, dice, no quiero que ignoren sobre los que duermen. Si no le hubiera dicho, hermanos, gócense, porque sus familiares ya están con Yeshua en el cielo. Y dijo eso Pablo, 1 Tesalonicenses 4, no quiero que ignoren sobre los que duermen. Si hubiera sabido, dice, refiriéndose a Pablo, que las almas de sus muertos estaban en gozo, así como sabía lo de la resurrección, que sus muertos resucitarían de nuevo, eso sí. Si las almas están en el cielo, en una gloria como la de los ángeles, como dice su doctrina católica, demuéstrenme para qué es la resurrección. Ahí está el argumento bíblico. Si hay inmortalidad del alma, entonces ¿para qué queremos la resurrección de los muertos? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Ahora miren rápidamente, porque no solamente la inmortalidad proviene de la filosofía griega, desde allá se inicia, pero hay otras creencias y religiones más actuales que también hablan sobre la inmortalidad del alma. Acuérdense, el engaño de la serpiente que le dijo al ser humano desde el inicio, no moriréis, se difundió a través de muchas culturas y religiones antiguas, no solo la cultura griega. Otras religiones como el judaísmo rabínico, vean hasta dónde. Cuando usted ve esto, dice, ¿cómo es posible? ¿Judíos también en esto? Sí.
los rabínicos que se salen de la Torá para meter misticismo y otras ideas falsas. Y también el hinduismo creen en la reencarnación y en la transmigración de las almas. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de la reencarnación? Que también es muy difundido, sobre todo en filosofías orientales, Y esto de la transmigración significa literalmente migrar a través. Ese es el término, migrar a través. Es decir, que el alma pasa de un cuerpo a otro, sea de otra persona o de un animal. La reencarnación es volver a encarnar, por eso se llama así. Es decir, el alma pasa de un cuerpo muerto a uno vivo. Para determinar su destino, se sopesa el buen o mal comportamiento de la persona también, y el resultado determinará el destino del alma. O sea, si le va mejor en la siguiente reencarnación o le va peor, según lo que hizo en su anterior vida, así es la creencia. Y esto es lo que finalmente se le llama la creencia en el karma. ¿Cuántos de ustedes escuchan por ahí hablar? Yo sigo por ahí a un youtuber de política que él cada rato habla, le cayó el karma, le cayó el karma. Y que la gente cree en eso, no es cierto. La karma es como que la suerte, según lo que hiciste, te alcanza. Y esto viene de estas creencias orientales. Ahora fíjense, para ahondar un poquito más, ¿existe el karma? El concepto de transmigración de las almas o reencarnación por medio del karma es una mentira que millones creen, incluyendo cristianos, creyentes. Se les enseña, vean, que hay 4 reinos a los que uno puede graduarse o ser degradado, o sea, subir o bajar de nivel según haya hecho usted en su última vida. Está el reino humano, el reino animal y otros 2 reinos más, el reino infernal, que es el lugar final de castigo, y el reino celestial, que es un lugar de recompensa. 4 lugares. Si una persona genera buen karma en esta vida, la persona se gradúa a un reino mejor, puede al morir reencarnar en un personaje más sobresaliente, más inteligente, de mayor alcurnia, más rico, y le va mejor en la siguiente vida. Pero si actúa mal, a lo mejor pasa de ser persona a un animalito, ¿verdad? No sé cuál, porque ya decía hoy en día a los gatos pues no les va tan mal, a los perritos, ¿no? Algunos, no todos. Entonces puede ser graduado, subir de nivel o degradarse según el karma. Y esto lleva a muchos a llevar vidas de desesperanza, porque literalmente te puede ir bien y te puede ir mal. Y tenemos sociedades enteras que basan sus creencias o su cultura en esas creencias y en estos falsos conceptos, como en la cultura hindú, los budistas y otros más, creen en esto, hermanos. Ellos están esperando hacerlo mejor de acuerdo a su estilo y creencia de vida para reencarnar en otra vida mejor. Y a esto es a lo más que aspiran por desconocer la escritura. Y miren, hablando de la mentira de la reencarnación, según este concepto de reencarnación, el hombre tiene la oportunidad de rectificar su vida de pecado en otra nueva vida. Esto los judíos que creen en la Kabbalah, los cabalistas, los místicos, le llaman el tikkun. El tikkun significa que si en esta vida no te portaste tan bien, tienes la oportunidad de rectificar en la siguiente. Pero sin necesitar, oiga bien, aquí es donde está el punto negativo de esta creencia. Sí, alguien creerá, puedes tú rectificar tu vida si te corriges, sí. Nosotros llamamos de arrepentimiento, de hacer techuvá, de volverte a la palabra, a los preceptos, a los mandamientos, a dejar de pecar, eso está bien. Pero en este caso, las ideas que provienen de esta filosofía es tú puedes rectificar tu vida, pero sin necesitar de un plan de redención como el que propone la Escritura a través del sacrificio de Yeshua el Mesías para toda la humanidad que cayó en pecado y está condenada a la muerte. O sea, en otras palabras, tú lo puedes hacer por tu propio esfuerzo, por el karma, sin necesidad de un salvador, sin necesidad de perdón, de restauración de parte de Dios, solo por tu esfuerzo.
Y es aquí donde digo, válgame, hasta el propio judaísmo místico y cabalista ha caído en la mentira de la reencarnación, ignorando lo más valioso que tiene, que es la Torá. Y ahí pongo, por cierto, la portada, ¿verdad?, de un libro que se llama El trabajo del cabalista, y donde viene toda una serie de misticismo que viene del judaísmo rabínico, que no basado en la Torá, sino en el misticismo y filosofía, han llegado a creer también en la reencarnación. ¿Cómo la ven? Cuando tienen la Torá. Ahora, en esto mismo de la mentira de la reencarnación, vean. Entonces, la Biblia no habla, pues, de la posibilidad de reencarnar después de morir. No habla. Al contrario, ¿qué dice Hebreos 9:27? Lea conmigo. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran, y ahí subrayo, una sola vez, y después de esto que viene, el juicio. Nunca dice que el hombre muera 2, 3 veces o 7 veces como los gatos y vuelva a reencarnar. No, dice para que el hombre muera una sola vez. Eso ya está establecido. ¿Por quién? Por el Creador. Y después de esto el juicio. No se habla de un ciclo de muerte ni reencarnaciones repetidas, sino de morir y esperar el juicio. ¿Y qué dice Apocalipsis 20:12 al final, cuando habla del gran juicio de ante el trono blanco? Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces, bíblicamente, ¿qué hay después de morir? Nada, un sueño profundo, y después esperar la resurrección, ya sea para recibir la recompensa, si has creído en el Señor y te mantuviste fiel, o para ser condenado. Entonces, de esto vamos a hablar en otro tema con más detalle. Pero vean, ahí está, una sola vez se muere y después el juicio. Y finalmente quiero hoy terminar el tema refiriéndome a una nueva filosofía que también arrastra estas creencias y que seguramente usted ha oído hablar de lo que es las ideas de la nueva era. ¿Cuántos de ustedes escucharon esto? Que por cierto fue por ahí de los años 70, 80 que anduvo en su apogeo, pero todavía sigue vigente. Y mire, aquí se lo voy a demostrar. ¿Alguna vez has oído algo, sobre todo en alguna iglesia? Yo sí lo he oído mucho. Algo como, tú tienes el poder de cambiar tu propio destino. ¿Dónde lo hemos oído? Motivacional, pensamiento positivista, en las mega iglesias, donde se le dice, tú eres, incluso muchas cristianas todavía traen, yo soy una princesa de Dios, como diciendo, casi esposa, ¿verdad? Y heredera, yo la puedo todas. ¿Y será que eso nos dice la Biblia? Nos empodera como decir, tú casi eres un semidios. Bueno, cuidado con eso. ¿Te han dicho alguna vez alguien, para encontrar la felicidad solo necesitas conocer tu verdadero potencial espiritual? Y esas ideas, muy atractivas, por cierto, y con esto llena usted de iglesias rápido, pero no provienen de Dios. Pensamiento positivo, nueva era. Estos conceptos y prácticas fueron popularizados por el movimiento de la nueva era desde los años 70 y se introdujeron en el cristianismo por pastores que sin interpretación pensaron que esto era maravilloso, ¿no? Para alentar y animar a la gente. Pero ¿por qué no animarlos con la Biblia y no con filosofías vanas? La nueva era es otro movimiento que, tomando las ideas del hinduismo, creen en un ciclo de reencarnaciones contrario a lo que dice la Biblia. Y fíjense, la nueva era afirma, entre otras cosas, la creencia en la divinidad de cada individuo. O sea, cada individuo es un Dios. Por eso dice, saca todo tu potencial espiritual y tú solo puedes hacer lo que te propongas, sin necesidad de Dios. Y más adelante, mezclado con el espiritismo, vino la noción del progreso espiritual después de la muerte y el papel de los médiums. Usted sabe lo que son, ¿verdad?
personas entrenadas para ponerse en contacto con los muertos y el mundo espiritual. Porque hasta eso dicen, ¿verdad? Ellos lo pueden hacer. Y con esto introdujeron conceptos como el karma y la reencarnación y la noción de la teosofía. ¿Qué es la teosofía? Una serie de vidas pasadas, ¿sí? Es la filosofía convertida en Dios, en donde esas vidas pasadas van mejorándose cada vez más, progresando hasta llevar a la evolución de la conciencia, lo que para ellos sería llegar al cielo. Después de varias vidas, usted va creciendo hasta que finalmente se queda ya de donde originalmente usted viene. Estas son las ideas de la nueva era. Pero vamos a terminar con esto, vean. El concepto bíblico del alma, que es lo que nos interesa. Lo demás que vimos es filosofía hueca y vana. Porque la Biblia no concibe la idea griega de la división entre cuerpo y alma. Ambas dimensiones, material y espiritual, conviven en un solo ser llamado hombre o mujer. O sea, en la Biblia no hay la idea de que se pueden ver por separado. En la filosofía griega sí, se ve en tres partes: alma, cuerpo y espíritu. En la concepción hebrea no es así. Fueron los griegos que concebían un alma aprisionada en un cuerpo y esperaban la muerte para liberar su alma a la inmortalidad. Eso era lo que quería Platón y los demás. Pero en el mundo hebreo, en el mundo de la Biblia, los profetas, la Torá, los hebreos nunca tuvieron la idea de la inmortalidad del alma, ni concebían al hombre como un ser dividido en alma y cuerpo, sino como un ser único e indivisible, que al morir entraba en un descanso en espera de la resurrección del cuerpo. Eso es lo que creían y está fundamentado en la Biblia, y hay que volver a la Biblia. Y con esto llegamos a lo siguiente, vean, ¿cuál es nuestra esperanza como creyentes? Nuestra esperanza no está en la inmortalidad del alma, hermanos. Como creyentes en Yeshua, lo que a nosotros nos da esperanza no es la inmortalidad del alma, sino la promesa de resurrección que tenemos. Entonces, cuando usted le digan de la inmortalidad del alma, yo no creo eso. ¿Cómo que no? Y luego, ¿cuál es su esperanza? Mi esperanza está en el día que oiga la final trompeta, el shofar, y los muertos en el Mesías, como dice la Escritura, seamos levantados. En eso está nuestra esperanza, porque la salvación ofrecida por nuestro Mesías nos garantiza no solo una nueva vida en esta tierra, que dice 2 Corintios 5:20, porque ahora el que está en el Mesías, en Yeshua, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Tenemos nueva vida en él. Pero no solo eso, sino también tenemos la promesa de una resurrección gloriosa después de la muerte. Y lea conmigo lo que dijo Juan, lo que dice Juan 11:25 y 26, palabras de Yeshua, cuando estuvo ante la tumba de su amigo Lázaro. Y viendo a sus hermanas desconsoladas y reclamándole: Señor, si hubieras estado hace 3 días, mi hermano no habría muerto. Oigan, y el Señor de adrede, ¿verdad? Se entretuvo. No les dijo a los discípulos: vamos a ir a ver a Lázaro, pero Lázaro duerme. Y ellos dijeron: pues ha de estar bien cansado, yo creo, ¿verdad? O se atirició, está dormido. No, él sabía. ¿Qué le dijo a la hermana de Lázaro antes de resucitarlo? Le dijo Yeshua: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahí está la promesa. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le pregunta: ¿crees esto? Y yo les pregunto: ¿creemos esto, hermano? Esto es lo que debemos creer, en la resurrección después de la muerte, no en la inmortalidad. Así de que tengámoslo muy, pero muy en cuenta. Y pongo otros 2 pasajes. Vea, Pablo también habla de esto, y hay mucho en el Nuevo Testamento. Primero los Corintios 15:42, todo el capítulo 15 de Primero los Corintios habla de ese momento de transición a la resurrección, a la inmortalidad que vamos a tener. Y solamente entresacando estos pasajes, Primero Corintios 15:42, Pablo dice: así también,
es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Ahí está. 1 Corintios 15, 53 al 55 sigue diciendo, porque es necesario que esto corruptible, refiriéndose al cuerpo, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ahí habla de inmortalidad, pero ¿en qué sentido? El que da la inmortalidad es el Señor al resucitarnos. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ahí está. Finalmente la muerte ya no existirá, pero esto no será hasta el tiempo de la resurrección que está establecido. No antes. Hasta ese momento se cumplirá la promesa que nos hizo nuestro Salvador a todos los que hemos creído en Él. Y retomando pues, vea la última recomendación, el engaño de la serpiente. La inmortalidad del alma es un concepto ya demostrado en este estudio, un concepto filosófico y ajeno al concepto bíblico de la resurrección. No nos dejemos arrastrar por esta idea pagana y tan difundida y aún dentro de las iglesias predicada y enseñada erróneamente. Ojalá y que si algún creyente que pensaba así lo analiza y lo ve y cambia su forma de ser, qué bueno, porque debemos regresar a la escritura. Amén. ¿Qué fue lo que le dijo la serpiente a la mujer? No morirás. Y ahí está el engaño que todavía se ha mantenido hasta nuestro tiempo. Para los griegos, el poder para sobrevivir a la muerte se encuentra en el alma inmortal, mientras que para los hebreos y para nosotros que creemos la escritura, la inmortalidad depende del poder resucitador de Dios. Esa es la diferencia. Nuestra esperanza, esta debe ser la esperanza que guardamos no en la filosofía, sino en la escritura. ¿Qué dice Efesios 1, del 13 al 14? Lea conmigo. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello, que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia. ¿Y cuál es la herencia? Hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Cuando eso llegue, ahí estará la recompensa, no la inmortalidad del alma, sino la resurrección de nuestros cuerpos que prometió nuestro Mesías. Y terminamos con esto último. El plan de nuestro Padre fue destruir la muerte para siempre, que es el aguijón que llegó junto con el pecado y la desobediencia. Yeshua fue primero en hacerlo, porque dice que dice Pablo, él fue las primicias dentro de los que duermen, el primero en resucitar para no morir. Pero aquellos que hemos creído en él también tendremos parte en su resurrección en el último día. Si esto no fuera el caso, ¿por qué Dios habría resucitado a Yeshua? De manera que podemos poner nuestra esperanza en nuestra propia resurrección, porque Yeshua nos ha mostrado en su propio cuerpo lo que Dios tiene destinado para nosotros si nos mantenemos creyendo. Así es de que pónganse pie. Hasta aquí vamos a dejar el tema y ojalá y que esto cerremos con una buena esperanza que guardamos en el Señor. De manera que es ahí donde entendemos que Pablo dijo, y si morimos, si vivimos somos del Señor y si morimos también somos del Señor. Así es que sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Amén. Vamos a terminar y solamente para que vean, la próxima enseñanza le vamos a llamar, para que no se lo pierda, los componentes de la creación del hombre. ¿Usted quiere saber de qué estamos hechos? Porque si ya vimos que no es espíritu, alma y cuerpo a la manera griega de entenderlo, entonces ¿de qué estamos compuestos? Y aquí vienen algunas palabras hebreas que vamos a aprender. Afar, fíjense, nuestro ser está compuesto de dos cosas. Afar
más Nishmat Hayim, y eso da como resultado Nefesh Hayah. ¿Qué significa eso? Lo va a aprender en la siguiente enseñanza, desde los términos hebreos, qué dice la Biblia, de cómo estamos compuestos usted y yo como seres vivientes. Así es de que no se lo pierda y esperamos que estén atentos para el siguiente tema. ¿A cuántos les interesa conocer esto? ¿De qué estamos compuestos? Así es de que lo vamos a compartir en el siguiente tema. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.